Y así Vuelta. le damos Grabar. inicio. Está en curso la grabación, dice ahí el cartel. Está en curso, está en curso. Sí, acá hay un Pero, mensajito que dice de Candela Marianelli, que dice: buenas tardes, les dejé un mensaje sobre una consulta a las profes Andreina y Tere. Ah, ok, imagino que será vía campus. Me bien, encanta esta lectura de mensajes que de verdad parece un programa de radio. Mensaje ahora del sí, oyente. nos damos unos minutos de introducción con esta linda música. Ahí va. Agus es la maestra, así que te pasamos la palabra, Agus, para dar inicio a Arranca André, dando la bienvenida. Andreina. Bien. Sí, está bien. No, sí, yo necesito guías y aparte crean un clima así súper wow, y yo no sé respetar el clima. Bueno, buenas tardes a todos y a todas los que se conectaron. Eh, la idea de la clase de hoy es un poquito generar una especie de cierre de la unidad de aprendizaje, así como hicimos una clase general para el inicio, queríamos tener una clase global para el cierre, que va a tener como diferentes partes. La primera parte va a tener que ver con el tema que toca para esta semana, que es el concepto de una salud, que un poco es lo que le da el hilo conductor a la unidad de aprendizaje y por eso lo quisimos usar como excusa para el cierre. Y después va a haber un momento en donde vamos a hacer un pequeño repaso con una diapo por clase, como para que recuerden los conceptos centrales de cada encuentro, pero con la idea de darle como un hilo conductor o retomar el hilo conductor que les contamos el día cero, a ver si ustedes después nos dirán si lo logramos o no. Está Diego también acá con nosotros, no sé si Diego querés, además de darles la bienvenida y casi la despedida, porque sería la última vez que nos vamos a encontrar en un sincrónico. Ya después será la oportunidad de parcial y esperemos que no del recuperatorio y eventualmente en el final. Pero bueno, como tenemos este espacio, no sé, Diego, si vos querés tomar la palabra, si andás por ahí. No, no, simplemente agradecerle a todo el equipo docente porque fue un año muy especial para todos y felicitarlos porque pude participar de casi todas las actividades de miércoles y me parece que bien lograda la cursada a pesar de la situación especialísima de nuestro país. Así que un cariño grande a todo el equipo docente y a los estudiantes y a las estudiantes que nos acompañaron. Buenísimo, gracias André y Diego. Bueno, genial, ya son 56 asistentes. Hermoso. Bueno, así como contó André, vamos a arrancar entonces este encuentro. Para este primer bloque, que tiene como objetivo empezar, digamos, a conceptualizar esto de Madre Tierra, una sola salud, vamos a comenzar compartiendo un pequeño texto y un videito disparador. Así que, bueno, ahí les leo. Es un extracto de un libro que se llama Úselo y tírelo, el mundo del fin del milenio visto desde una ecología latinoamericana, de Eduardo Galeano. Y dice así: hace 5 siglos, cuando América fue apresada por el mercado mundial, la civilización invasora confundió a la ecología con la idolatría. La comunión con la naturaleza era pecado y merecía castigo. Según las crónicas de la conquista, los indios nómades que usaban cortezas para vestirse jamás desollaban el tronco entero, para no aniquilar el árbol, y los indios sedentarios plantaban cultivos diversos y con periodos de descanso para no cansar la tierra. La civilización que venía a imponer los devastadores cultivos de exportación no podía entender a las culturas integradas a la naturaleza, y las confundió con la vocación demoníaca o la ignorancia. Para la civilización, que dice ser occidental, la naturaleza era una bestia feroz que había que domar y castigar para que funcionara como una máquina, puesta a nuestro servicio desde siempre y para siempre. La naturaleza, que era eterna, nos debía esclavitud. Muy recientemente nos hemos enterado de que la naturaleza se cansa, como nosotros, sus hijes, y hemos sabido que como nosotros puede morir asesinada.
Ya no se habla de someter a la naturaleza. Ahora hasta sus verdugos dicen que hay que protegerla. Pero en uno u otro caso, naturaleza sometida o naturaleza protegida, ella está fuera de nosotros. La civilización que confunde los relojes con el tiempo, al crecimiento con el desarrollo, a lo grandote con la grandeza, también confunde a la naturaleza con el paisaje, mientras que en el mundo, laberinto sin centros, se dedica a romper su propio cielo. Porque este sistema de vida que se ofrece como paraíso, fundado en la explotación del prójimo, en la aniquilación de la naturaleza, es el que nos está enfermando el cuerpo, nos está envenenando el alma y nos está dejando sin mundo. Extirpación del comunismo, implantación del consumismo. La operación ha sido un éxito, pero el paciente se está muriendo. Todas las culturas han adorado a la tierra. La tierra es la madre mayor, fecunda y protectora, origen de nuestra vida. Los pueblos originarios consideran que la naturaleza, el humano, son un todo, viven relacionados estrictamente. Más una salud implica entender que la salud del suelo, el agua, los microbios, el aire, los animales, las plantas y los humanos no pueden concebirse por separado. Nombrar a la tierra como madre es la expresión de una manera de entender la vida que es la de nuestros pueblos originarios. Estamos viviendo como humanidad el retorno a esa manera de sentir la vida que le llamamos paradigma cultural biocéntrico. Cuando uno asume que es la vida el centro y no como hegemónicamente se cree que es el hombre el centro y lo demás está a su disposición, entonces la tierra es la madre, de ella venimos, le pertenecemos y asumimos además que todas y todos los seres estamos en relación. La madre como tierra significa eso, que nos pertenecemos, que todo lo que le sucede a cada ser de la vida nos sucede a todas y a todos. Y le decimos madre tierra es porque en realidad ella es la que nos sostiene, es la que nos da la vida, la que nos da el alimento, permite que las aguas fluyan, nos sostiene en este viaje permanente que tenemos por el universo. Y es una madre que es un tejido de vida, un tejido de energía. El mundo de la medicina debe ir más allá de los seres humanos, debe ir hacia otros animales, plantas y microorganismos, hacia las enfermedades y el tratamiento de nuestro planeta, sus montañas, ríos, pantanos, océanos y desiertos. Una sola salud, si todas y todos estamos en relación, como lo sabemos desde nuestros pueblos originarios, lo sienten nuestros cuerpos, la nueva ciencia lo demuestra, como es el nuevo paradigma, el de la vida, el biocéntrico. Si todos estamos relacionados, entonces no hay una salud de cada pedacito, solo hay una salud. No es posible hablar de la salud del agua, de la salud de los seres humanos, mucho menos como se plantea hegemónicamente la salud del corazón, la salud del intestino, la salud de la mano. Solo hay una salud. Si la tierra no está sana, ¿de qué salud vamos a hablar? Así nos enseñan las mujeres del campo, porque saben, porque en sus cuerpos se hace sabiduría, toda esta manera de concebir la salud, que tiene que ver con el respeto, con el amor, con la solidaridad, porque todo lo que le hacemos a nuestro cuerpo lo hacemos a nuestra madre tierra y todo lo que le hacemos a todos los seres de la tierra lo hacemos a nuestro cuerpo. Entonces vuelve ese sentimiento natural de cuidarnos porque solo hay una salud. Esta sociedad de consumo, desigual, depredadora, extractivista, hace lo imposible para enfermarnos. Ya no es posible callar el impacto de las intervenciones y actividades humanas sobre la salud del planeta, manifestado objetivamente no solo en el calentamiento global, sino también
en el envenenamiento generalizado del suelo, agua, aire y alimentos. Madre Tierra, una sola salud, significa entender que el ser humano está contenido por la Tierra, como un feto por una madre gestante. Estamos hechos de sus propios genes y materia, que nos alimentamos de su sangre. Lo anterior tiene una faceta emocional, ética y espiritual. Amar, agradecer y cuidar a esa madre que nos dio la vida y nos alimenta. Y una faceta práctica, reconocer que cualquier cosa que le hagamos repercutirá sobre nuestro propio bienestar. El ser humano no está fuera, como muy frecuentemente se quiere creer, sino dentro. Si hay una parte de desequilibrio, cualquier parte es que pasa de todo ese desequilibrio. Es decir, se afecta la salud, el estar de todo ese gran complejo que existe en la Tierra. Entonces, si se enferma la madre tierra, pues nos enfermamos nosotros. Y si nos enfermamos nosotros, que somos parte de esa madre, pues también se enferma ella. Todo hay bien, es la complementariedad. Entonces, la búsqueda es sentir que todos dependemos del equilibrio, del balance, del fluir de la energía. Y que nosotros dependemos de que eso suceda. Todo lo que hagamos en favor o en contra de ellos se devolverá en favor o en contra de nosotros. Pero también implica reivindicar la salud para todas esas criaturas, porque es su derecho, aunque ello no tenga efecto directo sobre los humanos. Madre Tierra, una sola salud, implica reconocer que el humano no tejió la trama de la vida, y que somos fruto de millones de uniones entre las estructuras que componen el universo, acaecidas a lo largo de 15.000 millones de años de evolución. Necesitamos una nueva relación con la Madre Tierra, con las bacterias, reimaginar la civilización. Miremos hacia los pueblos indígenas que nos proponen el Sumac Causay. Miremos hacia las manos campesinas que nos proponen la agroecología. Miremos hacia el mundo microbiano que se comunica y coopera en este planeta desde hace 2.500 millones de años. Urgente recuperar la identidad, recuperar los valores comunitarios, recuperar los saberes, recuperar la voz, integrarse a la naturaleza y formar parte de ella. Cuando uno concibe que la tierra es la madre y que hay una sola salud, entonces las acciones de salud se resignifican, porque todo lo que cuide la vida es una acción de salud. Entonces, ¿quiénes somos trabajadores de salud? Todas y todos los seres, todos y toda la humanidad somos trabajadores y promotores de la salud, porque quien ayuda a que nos relacionemos amorosamente entre las personas, quienes nos eduquemos desde la libertad, quienes produzcamos el alimento sin químicos, sino para compartir, quienes construyamos armonía con el ambiente, quienes construyamos políticas públicas desde la justicia, quienes aportemos a la soberanía alimentaria, todo eso que aporta a la vida es una acción de salud. Entonces, asumir que la tierra es nuestra madre y que solo hay una salud, transforma, resignifica y le da sentido a todas las acciones que como humanidad tenemos. Y recordamos que todo lo que hacemos en nuestro ecosistema local, toda acción que cuide la vida, transforma la salud de nuestra madre tierra. Bueno, sé que se escuchó un poco entrecortado, pero vamos a tratar, después lo tienen compartido en el campus, así que vamos a poder recuperar ahí, un visionado más claro. Vamos a darle un espacio a nuestra compañera Laura Domínguez para que pueda reflexionar
sobre esta noción de Madre Tierra, una sola salud. No te escuchamos, Clau. A ver si al volver a entrar anda bien el audio. La pregunta es si entra como expositor o como asistente. Tiene que entrar como panelista, Sí. si no, no va a poder hablar. Digo por si hay que buscarla entre los asistentes. Ah, ok. Y hoy cuando entró lo más bien, se le escuchaba el audio todo. Bueno, les vamos a anticipar que está bueno que vayan volcando preguntas en el chat, ¿sí? Las compañeras van a ir sistematizando y vamos a responderlas ya hacia el final del encuentro, después de hacer el repaso por los contenidos, y que efectivamente estamos grabando la reunión por si alguno no pudo estar presente o se le cae la conectividad en este momento, ¿sí? Bien. Fiorella. Estamos leyendo los chats mientras esperamos a Lauris a ver si se reconecta, y si no, lo que vamos a hacer es avanzar. Quizás lo que podemos hacer mientras llega Laura, y aprovechando que tenemos 77 participantes en nuestra sala, activos, y antes de que se retiren, nosotros iniciamos en la clase inaugural, recordarán en el inicio de la unidad que también tuvo este formato de evento, porque bueno, son más de 400 estudiantes, entonces el formato de evento nos permite recibirles a todos en el mismo momento, ¿no? Cosa que cuando hacemos, por eso es que nos están viendo en pantalla. Cuando hacemos las clases sincrónicas, usamos otro formato. Bueno, recordarán que en ese momento, en la clase inaugural, entre otras cosas, lo que intentamos para tener un mínimo de feedback fue preguntarles cómo esperaban, digamos, y cómo se sentían para iniciar Hábitat, Ecología y Salud. Y en ese momento, bueno, aparecían, digamos, algunas expectativas. Bueno, había emociones, había gente emocionada, entusiasmada, ansiosa, nerviosa, con muchas dudas, porque además no tenían idea mucho de qué se trataba la unidad de aprendizaje, qué formato iba a tener, cómo se iba a aprobar, cómo iban a ser los parciales. Bueno, esas inquietudes de estudiante que imagino o imaginamos han ido saldando a lo largo de la cursada. Hoy la idea es compartirles una nueva nube de palabras, pero esta vez, y finalizando la unidad de aprendizaje, para que ustedes nos puedan contar qué se llevan luego de haber transitado Hábitat, Ecología y Salud, ¿sí? Queremos, aún en este formato, tratar de recuperar algo de lo que a ustedes les sucedió al transitar con sus tocando el link que te mandé.
esta cursada. Así que les vamos a pasar por el chat de nuevo un enlace al Mentimeter, que es donde nosotros elaboramos la nube de palabras, y ahí van a ver que hay una pregunta, abran el enlace, que dice, ¿qué te llevas luego de haber transitado Hábitat, Ecología y Salud? Nos damos un minutito, 2 minutitos, para que ustedes puedan entrar al enlace y en una palabra poner allí alguna respuesta posible. Así podemos también, como decimos, darles un poco de voz a ustedes. No si hay dificultades para ingresar algo, pero esta es la idea. ¿Llegó el enlace? Sí. A todos, sí. En la medida que ustedes respondan, decía, en la medida que ustedes respondan, vamos a ir elaborando esa nube y la vamos a compartir brevemente como para avanzar en el encuentro. Y está Laura entre los participantes estudiantes. Bueno. Dice que no le dejaba entrar otra vez, que le pedía clave y demás. Bien. Y me parece que también está Pau, en la de esa que son todos números. Capaz Belén puede hacerlo, ¿no? Que sabe cómo. Ah, ahí está. Ya estoy trayéndolas. Laura, ¿cómo ingresó? Tiene una sala. No le puso nombre. Bueno, los asistentes ustedes los pueden ver. Si los pueden detectar, me avisan cuál es y la entro. No la estoy viendo. Vos tranqui, que Belén lo puede hacer, creo. Pero lo que no veo son los asistentes. Yo solo veo el chat. Bueno, ahí se está armando la nube, que quiero compartirla. A ver, mientras ustedes van respondiendo, yo les voy a compartir lo que podemos observar. Aquí va. No veo ningún asistente que sea una sala, ni que se llame Laura Domínguez. No. Ahí van cargando los compañeros estudiantes. Quizás esto también sea un lindo insumo. Che, Lauri, banca un toque. Sí. No tenés Eso, conectividad para compartir. Te dice que no anda el ancho de banda. Ujú. Ahí tampoco se ve. Todavía Dice, no. estás empezando a compartir contenido, pero todavía no lo vemos. Qué lástima. Lula, desconecta la cámara. Vale. Bueno, ¿se ve ahí lo que han ido? Ahora sí, No. ¿se ve? ¿Alguien que me confirme? Seguimos sin ver. No tenés ancho de banda para compartir. Puede fallar. ¿Qué va a ser? La vida misma. Ahora apareciste sin el cartel naranja. ¿Querés probar ahora? Ahí está. Bien, ahora está. Bueno, acá estaban haciendo la tarea los compañeros estudiantes y como, bueno, nada, esto que decíamos, ¿no? Un contraste, para nosotras era muy importante esto del qué te llevas, ¿no? Y fíjense que, bueno, hay, en general, en la medida que aumenta la frecuencia de las palabras que ustedes ofrecen, se va
amplificando, ¿no? El tamaño de esa palabra. Es por eso que allí, con distintas redacciones, aparece la palabra conciencia, que creo y me gusta pensarla como la posibilidad de conocer, pero digamos, haciendo ese conocimiento un compromiso, ¿no? Con el conocimiento que vamos adquiriendo. Después aparece la palabra reflexión, pensamiento crítico, conocimientos y valores, relación con el entorno, aprendizajes nuevos, comprensión, amor por la naturaleza, mañanas agradables, amplio conocimiento, experiencias, maíces multicolores, mucho conocimiento nuevo. Y me parece que en estas palabras que vamos observando, nos acercamos un poco también a nuestros objetivos de aprendizaje, que no solo tiene que ver con incorporar nuevos conocimientos, sino también con incorporar nuevos valores, ¿no? Y nuevas actitudes en relación a ese conocimiento que adquirimos. Por eso que en alguna medida, y seguramente quienes están presentes hoy, y la mirada está sesgada porque son un grupo en particular, pero bueno, habla también de este desafío metodológico que nos propusimos este año de ponerle mucha pila a los encuentros sincrónicos, promoviendo el trabajo en grupos, donde justamente ustedes protagonizaran sus procesos de aprendizajes, siempre a partir de materiales, ¿no? Bibliográficos, documentos, disparadores, bueno, audiovisuales, pero que de alguna manera los hiciera transitar ese recorrido que va de la sensibilización a la pregunta y a la búsqueda de hipótesis o posibles respuestas. Así que esto es para festejar, porque digamos, parte de lo que ustedes nos están ofreciendo es que, bueno, hay cierta aproximación entre lo que nos propusimos y lo que ustedes han ido pudiendo percibir e incorporar. Así que, bueno, queda acá este flyer y seguramente lo pondremos a modo de espejo con el inicial, ¿no? Donde el entusiasmo pudo convertirse en un aprendizaje significativo. Voy a detener este compartir y seguimos pescando a Laura en el andar. Ahora sí voy a iniciar mi video. Pobre Laura. Bueno. En la esquina superior derecha. Quizás para aprovechar el tiempo, podemos de todos modos continuar, Agus, vos que sos, digamos, la diseñadora, con la clase de repaso, y dejamos ya hacia el cierre. Es que pesada. La silencié. Vamos a arrancar con la clase de repaso, ¿no? Aprovechemos total. No, me parece que de cara a lo que viene, después podemos hacer recuperar un poco lo que se vio en el video de Julio Monsalvo y, perdón, de Julio Monsalvo, de React y recuperamos la noción de madre tierra hacia el final. Dale, buenísimo. Si quieren, comparto el PowerPoint y arrancamos, bueno, este bloque de repaso general, que como contaba Andrea al inicio, vamos a compartir algunas filminas dedicadas a cada encuentro, como para que se puedan llevar, ¿no?, ese panorama general de todo el recorrido por Hábitat, Ecología y Salud. Yo me lo descargué para no depender mucho de... ¿Ahí se ve bien? Sí. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, ahí arrancamos. Como también, bueno, les vamos a ir mostrando, ¿no?, cada una de los inicios de los núcleos. Recuerden que en el recorrido pasamos por 4 núcleos. El primero es el 1, porque Hábitat, Ecología y Salud. Y acá las dejo con Dani, me parece. Sí. Hola. Hola. Por ahí también aclarar que esto es un repaso general de todos los encuentros que hicimos y de los núcleos, que
Obviamente que el proceso salud, enfermedad, atención, cuidado atraviesa toda la asignatura, pero que no van a ser los temas que van a tomar en el parcial, porque por lo que pude ver están como muy preocupados por el parcial que se viene. Acuérdense que en el encuentro 1 hicimos la introducción al proceso salud, enfermedad, atención, cuidado y la historia natural de la enfermedad. Sí, cuando hablamos de salud, del PSA, digamos, que a los médicos les encanta decir siglas, que a nosotras las sociales nos cuesta mucho, pero que bueno, por ahí simplifica. Cuando hablamos del PSA, decimos y pensamos que la salud y la enfermedad es un proceso social subordinado a este está lo biológico. Lo biológico no es únicamente la salud o la enfermedad, sino que es parte que la naturaleza social de la enfermedad no se verifica en el caso clínico, sino en las características de enfermar y morir de los grupos humanos. Sabemos que no todos enfermamos de la misma manera, que tienen que ver las condiciones en las cuales está inmerso ese ser humano, ese sujeto. Cuando hablamos de sujeto, hablamos de sujeto de derechos, ¿sí? Es desigual el modo de vivir y de morir. Así que cuando pensamos en el proceso salud, enfermedad, atención, tenemos que pensar que como primera medida, la primera palabra nos lo dice, es un proceso de continuo movimiento, es una construcción colectiva. No todos enfermamos de la misma manera, por lo tanto, no tenemos que medir al otro con la misma vara que nos vemos a nosotros, ¿sí? Y está condicionado sobre todo por el contexto histórico. Después, bueno, esto de la historia natural de la enfermedad, saben que hay diferentes periodos, que está el periodo prepatogénico, el periodo patogénico. No sé si querés tirar algo, Moni. Interesantísimo lo que has planteado y me parece que el hecho de reforzar el tema este de que la desigualdad que sobre todo en América Latina se observa, se da también en lo que se refiere a la forma en que gozamos nuestra salud y nos acercamos a la muerte, o sea, esa forma desigual de morir y de vivir. Entonces, eso es importante que lo recuerden como tip, porque es algo que va a atravesar a todas las dimensiones y lo van a poder concretar y ver cuando tengamos que ver la dimensión psicosocial. Bien. Si querés podemos ir al encuentro 2. Bueno, en el encuentro 2 trabajamos el paradigma de la complejidad y los conceptos de disciplina, pluri, multi, inter y transdisciplina. Cuando hablamos del paradigma de la complejidad, la idea es esta, ¿no? De que podamos, todo lo que analicemos lo hagamos desde una mirada crítica, desde una cuestión, no desde esta cosa simple, es blanco y negro. Hay muchas aristas y eso lo van a ver en su práctica cotidiana cuando se encuentren con ese sujeto que está atravesado por una situación de salud, que su vida cotidiana está atravesado por un padecimiento. Entonces es muy importante que podamos verlo desde el paradigma de la complejidad. Una de las cuestiones que plantean es la incertidumbre, ¿no? Esta cosa que nada está dicho. Y si hay algo que nos marcó la incertidumbre fue la pandemia, ¿no? Que creímos que iba a ser por 15 días el aislamiento y bueno, y la pandemia se estiró y llegó porque la veíamos, uy, mirá lo que está pasando en China, en Europa, como muy lejano, y llegó para quedarse y para atravesarnos a todos. Y con respecto al tema de la disciplina, la pluri, la multi,
los que trabajamos en instituciones, sobre todo de salud, intentamos todo el tiempo desde nuestra disciplina poder trabajar, lograr la transdisciplina es algo maravilloso, pero medianamente lo que intentamos es lograr la interdisciplina, que yo siempre digo que la interdisciplina son momentos interdisciplinarios, donde nos encontramos un montón de profesionales de diferentes disciplinas y podemos pensar a ese sujeto en una forma más integral. Ojalá pudiéramos hacerlo en cada intervención, pero la realidad es que muchas veces no ocurre. Lo que voy a hablar un poquito es de la interdisciplina, que es lo que más me interpela todo el tiempo como profesional de la salud. Y lo que voy a mencionar es a Alicia Stolkiner, que ella lo que plantea es que no es una teoría, es un posicionamiento político ideológico, digo yo, que este posicionamiento obliga básicamente a reconocer la incompletud de las herramientas de cada disciplina, ¿sí? Para romper con el modelo médico hegemónico, tenemos que las demás disciplinas saber cuál es nuestra propia especificidad. Y romper con el modelo médico hegemónico no quiere decir que es el médico solamente, porque todos los profesionales, ustedes que hoy son estudiantes y que portan ese ambo de color verde, ya están portando un modelo. Pero si ese modelo lo transformamos en una mirada integral de la salud, va a ser mucho más rico para ustedes, para nosotros, y para el sujeto con el cual estamos trabajando. Bueno, no sé si querés completar algo, Moni. Por todo lo que dijiste. Bueno, gracias. Seguimos entonces por el núcleo número 2, de qué hablamos cuando hablamos de ambiente. Bueno, esta fue la última de las clases que entró en el primer parcial como contenido, en donde se realizó una introducción a algunos conceptos que son bastante transversales a todos de los temas que fuimos viendo en las distintas clases. El objetivo de esta clase era justamente que queden claros el concepto de hábitat, de ambiente, de exposoma, e identificar estas 5 dimensiones que después profundizamos y trabajamos en el resto del cuatrimestre, ¿sí? Entonces, apuntar principalmente a estos conceptos, ¿sí? Comprender que la noción de ambiente es un conjunto de factores de distinta índole, interrelacionados entre sí, y está resaltado el interrelacionado justamente porque las distintas dimensiones que nosotros vamos estudiando y analizando a lo largo de la cursada, son en realidad divisiones arbitrarias que se realizaron, ¿sí? Pero todas van a estar relacionadas entre sí. Y lo fuimos viendo a medida que íbamos viendo los distintos ejemplos, los distintos trabajos, tanto los que teníamos nosotros como los que proponían ustedes también, ¿sí? De la vida cotidiana y de la vida real. Entonces, principalmente de este encuentro y de esta clase, tener en clara la dimensión de ambiente, ¿sí? De la forma en la que todos esos factores nos condicionan, no solo a los hombres, sino a todos los seres vivos, ¿sí? y al ambiente, por eso hablamos de una única salud. La noción de exposoma es bastante importante en cuanto a que esos factores externos van a condicionar también nuestro propio genoma. En cuanto al concepto de hábitat, hay un texto que por ahí no logra definir de una única manera, ¿sí? Este concepto, pero sí tengan en claro a qué hace referencia y justamente si hay o no consenso en torno a ese concepto. Sí, Flor, bien rescatar que esa clase, si bien quedó en el otro parcial, es vigente para este segundo parcial, donde hemos ido cortando dimensión por dimensión y viendo ejemplos particulares.
sobre todo rescatando la noción de riesgo y la noción de peligro, cuál es cualitativa, cuál es cuantitativa, como vos decías, el exposoma. Y también el hábitat construido, ¿no? Porque a veces hacemos referencia al hábitat y pensamos en algo natural, pero hemos visto en desarrollo urbano que el hábitat construido es el hábitat donde los seres humanos pasan la mayor parte de su tiempo y en ese ambiente también están expuestos a peligros y a riesgos para su salud. Exacto, la noción esta de peligro y de riesgo, que por ahí en la mayoría de las veces ha generado cierta confusión, ¿sí? Conceptual más que nada, porque después cuando lo llevamos a un ejemplo concreto, por ahí se clarifica bastante, es importante que la tengan clara, porque de esa noción se va a repetir en todo el resto de las dimensiones y en todo el resto de los contenidos, ¿sí? Y otros conceptos importantes que también vimos en esta clase y que después se repitieron en el resto de las dimensiones también, es la de agente, vector y ruta o vía, ¿sí? Es decir, el agente puede ser una bacteria que contamina el agua, ¿sí? El vector entonces es esa matriz en la cual en la cual encontramos ese agente, y la ruta o vía de exposición, que va a ser la forma en la cual llega al organismo, ya sea por una ingesta de un alimento contaminado o de agua contaminada, por contacto, por inhalación. Y siempre traten de hacer este correlato entre, si bien siempre resaltamos esto de que es importante que tengan claro el concepto teórico, ¿sí? Porque es lo que a ustedes les va a dar la base para analizar la realidad, siempre traten de ir ejemplificando esas situaciones, porque en definitiva de eso se trata y un poco ese es el objetivo de esta unidad de aprendizaje. No sé si quieren seguir con la siguiente, o Lau, ¿algo más para agregar? Estás muteada. Pero bueno, era bastante introductoria en realidad este encuentro al resto de las dimensiones. Por eso los conceptos que están en este encuentro son fundamentales y no son negociables, los tienen que saber para poder comprender el resto de la cursada. Acá nos sorteamos, a ver, hablamos todas juntas. Sí. ¿Se me escucha? Sí, Belu, ¿querés arrancar vos? Sí, se te escucha. Bueno, entonces en el encuentro 3 presentamos las distintas dimensiones del ambiente, ¿sí? Biológica, química, física, biomecánica y psicosocial. De estas, ¿sí? Las que representan algún tipo de materia son la biológica y la química, ¿sí? Y nosotros para poder estudiar las cosas solemos organizarlas, ¿sí? En este caso vamos a pensar en organizar la materia en distintos niveles, ¿sí? Entonces, si vamos al esquema que está abajo a la derecha, ¿sí? Donde se representan los distintos niveles de organización de la materia, ¿sí? Materia tenemos, fíjense que el nivel de organización más pequeño, ¿sí? Del cual podemos hablar sería el átomo o las partículas subatómicas, ¿sí? Estos átomos se agrupan para formar moléculas, ¿sí? Estas moléculas se agrupan para formar distintas estructuras, ¿sí? Hasta ahí tenemos un nivel de organización de la materia inanimada. De ahí en adelante, cuando estas moléculas forman moléculas más complejas y estas a su vez se agrupan y empiezan a adquirir ciertas funciones, ¿sí? Al nivel de formar una célula, empezamos a encontrar vida, ¿sí? Cuando hablamos del nivel de organización celular, ya tenemos vida, ¿sí? Ahí está el quiebre, digamos, entre lo que es materia inanimada o sin vida respecto de la vida, ¿sí? La vida entonces implica que haya células, ¿sí? Que tienen ciertas características. Las células tienen material genético, tienen una membrana que las separa del medio exterior, las diferencia, ¿sí? Es distinto lo que hay adentro de lo que hay afuera. Pueden detectar las señales del ambiente, pueden reproducirse,
¿sí? Y a su vez incorporan, ¿sí? Tanto materia como energía. Y también las eliminan materia y eliminan energía. Por esta característica hablamos de que las células, ¿sí? Son sistemas abiertos. Entonces, todo lo que tiene vida está conformado por células. Hay seres vivos que están formados por una única célula y hay seres vivos que están formados por muchas células. Entonces, cuando las células se van agrupando, ¿sí? E interactuando, formamos tejidos, que es otro nivel de organización. A su vez, ¿no? Distintos tejidos forman órganos asociados a cierta función, forman sistemas de órganos, como tenemos acá el sistema esquelético, en nuestro ejemplo, pero podemos pensar en cualquier otro sistema de órganos. A su vez, distintos sistemas de órganos interactuando entre sí, ¿no? No es solamente la suma de sistemas de órganos, sino son los temas de órganos interactuando entre sí, donde surgen propiedades emergentes. Esto es lo que pasa en estos niveles de organización. No es solamente sumatoria de materia, suma de materia, sino que aparecen propiedades, ¿sí? Que no se logran simplemente por esa suma de materia, ese conjunto de materia, sino que son propiedades que surgen por la interacción, ¿sí? Por lo tanto, por ejemplo, un organismo está formado por distintos sistemas de órganos, pero con los sistemas de órganos, digamos, distintos sistemas de órganos, los juntamos, no hacemos un organismo, sino que esos sistemas de órganos tienen que estar interactuando, sincronizados, tiene que haber puesta entre uno y el otro, y en conjunto se forma al organismo. Y podemos seguir avanzando. Hasta ahí tenemos entre célula y organismo, ¿sí? Organismo pluricelular, ¿sí? Tenemos vida, pero sí. Sí, no sé si alguien habló. A su vez, podemos pensar, se me acopló a mí entonces, podemos pensar también en el siguiente nivel de organización, ¿sí? Al de organismo. Organismos, ¿sí? De la misma especie en un espacio y en un lugar determinado forman una población donde hay vínculos, interacciones. ¿Sí? ¿Interacciones de qué tipo? Intraespecíficas, ¿sí? Porque la población está formada por organismos de la misma especie. Entonces interactúan entre sí. A su vez, poblaciones distintas, ¿sí? Obviamente distintas especies, que comparten un mismo espacio, como puede ser en nuestro ejemplo, tenemos la población de lobos de un determinado espacio, pero a su vez tenemos árboles, bueno, dice conejos, tenemos las hierbas, tenemos la microbiota, tenemos un montón de seres vivos que están en un mismo espacio y tiempo y están interactuando entre sí. Ahí ya aparecen las relaciones interespecíficas también, porque tenemos distintas especies, entonces hay relaciones entre especies. Tanto en cuanto a las relaciones intra e interespecíficas, podemos tener distintos tipos de relaciones, ¿sí? En cuanto a que se benefician los organismos, ambos organismos que interactúan, o que uno se perjudique y el otro se beneficie, o que uno se beneficie y el otro no tenga ninguna consecuencia al respecto. Entonces hay muchos tipos de relaciones que nosotros por ahí la que destacamos, pero no es la única, ¿sí? Es la simbiosis, ¿sí? Que es una relación interespecífica donde se benefician los organismos que interactúan. A su vez, un conjunto de comunidades, ¿sí? Forman un ecosistema. Ya hablamos de un espacio a veces un poco mayor, a veces no, pero son conjuntos de comunidades que interactúan entre sí. Esto ocurre a nivel de toda la Tierra, ¿sí? Entonces podemos hablar de que el conjunto de ecosistemas en toda la extensión de la Tierra forma la ecósfera, donde lo lean.
Entonces, estos son los distintos niveles de organización de la materia. En los primeros que mencionamos, tenemos materia inanimada, pero ya a partir de célula en adelante tenemos seres vivos, ¿sí? Vida, ¿sí? En estos ecosistemas tenemos que considerar, volviendo un poquito atrás, tenemos que considerar que la comunidad está formado por la comunidad, ¿sí? Que dijimos, ese conjunto de poblaciones de distintas especies que habitan un mismo espacio y tiempo, en interacción con todos esos factores abióticos sin vida, ¿sí? Del entorno. Por ejemplo, el agua, el aire, ¿sí? Las moléculas que generan cierta acidez, la temperatura, ¿sí? Hay un montón de factores que que no son vida, ¿sí? Puede ser materia o puede ser energía, que no son vida y forman parte de ese ecosistema, ¿sí? Interactuando con los organismos que lo componen. Y bueno, acá lo que falta mencionar, que lo retomamos un poquito en el siguiente encuentro, empezamos a hablar de que esta vida que forma, digamos, toda la diversidad de vida que forma parte de la biosfera, la podemos clasificar también para poder estudiarla, ¿sí? Y la podemos clasificar, o una clasificación tradicional, que ustedes la habrán visto en el colegio, ¿sí? En algún momento, es la de reinos. Los organismos los podemos clasificar en reinos, ¿no? Monera, protista, fungivo, hongos, plantas y animales, ¿sí? Una clasificación más actual determina, digamos, la clasificación de los organismos en 3 dominios, ¿sí? Uno de ellos es bacteria, otro es arquea, ¿sí? En estos 2 dominios incluimos a todas las bacterias, ¿sí? Que antes estaban solo dentro del reino monera. Y dentro del dominio eucaria, este tercero, agrupamos a los tradicionales reinos protistas, hongos, plantas y animales. A su vez, vimos el concepto de árbol filogenético, ¿sí? Donde a estos organismos, ¿sí? No solamente los clasificamos en grupos, sino que también vamos a pensar en la relación que hay, ¿sí? Entre estos grupos de organismos en función de su historia evolutiva, ¿sí? ¿Quién los originó? ¿Sí? Y ese ancestro común que llamamos y que podemos ver en este árbol filogenético, el ancestro común dio origen a todos los otros seres vivos que se ven en las ramificaciones. A medida que van apareciendo nuevas características, ¿sí? Van apareciendo nuevas especies, se van diversificando, ¿sí? Los grupos de organismos, ¿sí? Algunos de ellos están vivos a la actualidad, ¿sí? Otros se extinguieron, ¿sí? También los dibujamos en estos árboles filogenéticos, son, digamos, grupos ya extintos. Bueno, esto es un poquito lo del encuentro 4. No sé, Andrés, si tenés algo más para acotar. No, No, porque vamos a hablar ahora de esto en el encuentro 5. Bárbaro, seguimos entonces. De esa manera terminamos el núcleo 1 y el núcleo 2 con los 4 primeros encuentros que, como seguramente recordarán, fueron parte del primer parcial. Y ahora comienzan todos los contenidos que sí van a estar incluidos en el segundo parcial que están por rendir. Así que seguimos con el encuentro número 5. ¿Querés que arranque, André? Dale, me pareció, perdón, solo un bocado, me pareció importante la aclaración que hizo Agus, porque seguramente se están preguntando, entonces el segundo parcial va a ser todo junto. No, el hilo conductor de la materia necesitábamos contarlo con todo junto, pero el segundo parcial arranca a partir de acá. Bien, en este encuentro lo que estudiamos, hablamos de salud ambiental en términos generales. Lo que nos motiva a hablar hoy es considerar a la vida en la Tierra y a la Tierra en sí como un todo. Bueno,
No podemos hablar de salud ambiental sin hablar de los componentes inorgánicos, orgánicos y biológicos que habitan la Tierra, pero dentro de la dimensión biológica hay muchos elementos y no todos ellos representan un riesgo para la salud, simplemente son parte de esa dimensión vida. Recuerden que recién dijimos que la vida empezaba a partir de la célula y entonces en esta dimensión biológica pudimos identificar bacterias, pudimos identificar protistas, pudimos identificar algunos hongos, algunas plantas, algunos animales, y podríamos también incorporar a los virus, que si bien no están vivos, los virólogos les van a decir que sí, tienen componentes biológicos como son ácidos nucleicos y algo de proteínas. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta es que la dimensión biológica es amplia, abarca a todos los seres vivos en la Tierra, pero solo algunos de ellos representan riesgos para la salud. La mayor parte de los seres vivos que habitan en nuestro cuerpo son benéficos y nos vuelven holobiontes. Repasen la definición de holobionte, que es muy importante. Hay una microbiota asociada a toda la piel, a las mucosas digestivas, respiratorias, urinarias, que tiene beneficios para nosotros, ¿sí? Que interactúa y se generan comunidades dentro de nuestro cuerpo y nos causan beneficios para la salud. A pesar de ello, puede ocurrir que se produzcan heridas o que algunos de esos microorganismos u otros penetren las barreras que el cuerpo les ofrece y causen patologías. Y esos son los que van a estudiar y van a ser de interés médico. Hablamos en un cuadro comparativo, recuerden que hicieron, cuáles son las características de los virus, que son acelulares, cuáles son las características de las bacterias, son, como dijo recién Belén, miembros de un imperio que es bacteria, son procariotas, eso quiere decir que no tienen núcleo, la única organela que tienen es el ribosoma, pueden tener ADN circular. Luego vimos que hay organismos unicelulares que son un poco más complejos, como los protistas, porque tienen células eucariotas y tienen un verdadero núcleo. Vimos que los animales también tienen células eucariotas y están formados de forma multicelular. Esas células no están solas. En el caso de los animales interactúan entre sí y forman el nivel de organización de tejidos o de órganos que se comunican entre sí, pero también va a ser muy importante para el año que viene que tengan en claro que hay eucariotas como los hongos, que tienen paredes celular de quitina, ¿sí? Que son organismos que viven en el ambiente, pero que también pueden infectar al ser humano. Y vamos a estudiar en esta dimensión también a los protozoos unicelulares y también a algunos animales parásitos. Entonces, la dimensión biológica está formada por muchos elementos que tienen vida. Muchos de ellos forman parte de nuestra vida cotidiana, son los alimentos que ingerimos, ¿sí? Interactuamos de diversas formas e incluso forman parte nos vuelven holobionte, digamos. Y otros pueden causar algún riesgo para la salud. Quizás agregar que cuando hablamos de dimensión biológica elegimos hacer foco especialmente en los microorganismos, no porque solo los microorganismos formen parte de la dimensión biológica. El árbol que está afuera y nos da oxígeno también forma parte, la mascota de compañía también forma parte, pero cuando hablamos de microorganismos introdujimos un concepto que es todo aquello que es visible, todo aquello que tiene vida y que es visible al microscopio. Entonces, ahí introdujimos el concepto de microscopio, de qué tamaños pueden ser vistos a simple vista y al microscopio, y aprendimos las partes que tiene el microscopio, que también pretendemos que las recuerden. Bien. Buenísimo. Bueno, y seguimos avanzando. Ahora le toca el turno al encuentro número 6, en donde pudimos abarcar la dimensión química del ambiente. ¿Sí? Recuerden que en cada uno de estos encuentros que siguen vamos a
Lo que se hizo fue desarrollar cada una de estas dimensiones, la biológica que contaron las chicas recién, ahora la química, en donde uno como de los objetivos principales de esa clase fue analizar la presencia y la diversidad de contaminantes químicos en el ambiente para luego poder comprender justamente el impacto en lo que es la salud planetaria. Si recuerdan un poco también la exposición de esa clase, hicimos como 4 pasos. El primero justamente tenía que ver con definir qué era una sustancia química y en función de esa definición empezar a clasificar las distintas sustancias químicas que existen en el ambiente, que son millones y millones. Una de las clasificaciones que les proponemos es la de si tiene presencia de carbono o no, ¿sí? Si no hay carbono en su estructura molecular, estamos hablando de sustancias químicas inorgánicas, ¿sí? En donde en el libro que les propusimos para ese encuentro en la bibliografía, podemos observar que dentro de estas sustancias químicas inorgánicas existen algunas familias, como son los halógenos, los materiales corrosivos o los metales. Y por otro lado, tenemos el grupo de sustancias químicas orgánicas, en donde sí hay presencia justamente de carbono. Entre ellos les contamos algunas clasificaciones también, como los hidrocarburos, tanto alifáticos, son los que provienen principalmente del petróleo, y también algunos aromáticos. También los hidrocarburos halogenados, contábamos ahí la presencia de los clorofluorocarbonos, que son los que destruyen la capa de ozono estratosférico. Y por otro lado, esto como dos grandes familias, ¿no? Inorgánicas y orgánicas. Lo que hicimos, si recuerdan, fue como trabajar con noticias, en donde quisimos como introducir los distintos conceptos de esta dimensión, pero problematizando el sistema de producción agroalimentario del país. Y ahí es donde emergen otras sustancias químicas relevantes, principalmente para nuestra región, como son los agrotóxicos, los aditivos alimentarios, los antibióticos y los fertilizantes, en donde pudimos ahí, en esos encuentros, problematizar y caracterizar cada una de estos distintos contaminantes que existen. Una vez que entendemos todas las sustancias químicas, como el segundo paso, que era los medios de exposición y las vías de exposición. Una vez que estos contaminantes están en el ambiente, justamente nosotros vamos a estar expuestos. Recuerden que acá recordamos de vuelta, ¿no? La diferencia entre peligro y riesgo, y que justamente exposición es el concepto que une esas dos palabras. Y acá es importante que sepan realmente diferenciar entre medio de exposición, como ya también dijo Flor en otra filmina, y vías de exposición. Cuando hablamos de medios, agua, suelo, aire, alimentos, los propios medicamentos. Y vías de exposición es cómo ingresan al ambiente, ¿sí? Inhalación, absorción por la piel, son 5. Inhalación, absorción por la piel, lo tengo por acá. Ingestión y después transferencia placentaria y la inoculación directa a algún órgano blanco. Bueno, y obviamente el último paso, esto era entonces sustancias químicas, presencia en el ambiente, medios y vías. Y el último es, que es muy importante en esta dimensión, es el concepto de toxicidad. Toxicidad de una sustancia química es la capacidad inherente para causar daño a un organismo viviente. Recuerden todas las consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en la toxicidad y en el riesgo para la salud. Y lo que vimos también y que es importante es la clasificación de la toxicidad. Recuerden que podemos pensar en si la toxicidad sistémica o si es organoespecífica, o por ejemplo la toxicidad puede ser aguda o crónica. Recuerden que aguda es una concentración alta, un efecto inmediato. Crónicas son concentraciones generalmente más bajas en un periodo prolongado, lo que provoca justamente enfermedades crónicas. O, por ejemplo, cuando el efecto es irreversible o el efecto es reversible, estamos hablando de la toxicidad permanente o la toxicidad temporal. Bien, es un poco ahí como para recordar los conceptos importantes vinculados a la dimensión química. Meto un bocadillo chiquitito. Agus recién habló de toxicidad y habló de exposición. Toxicidad sí es propio, un concepto propio de la dimensión química. Exposición no es inherente a la dimensión química, porque, por ejemplo, en la dimensión biológica que vimos antes, no podría haber un riesgo para la salud si, por ejemplo, estamos ante un potencial peligro biológico, una bacteria, y no nos exponemos a la bacteria. Ninguno de nosotros, con barbijo y aislado de una persona que tenga COVID,
tiene ningún tipo de riesgo de contraer COVID. Entonces, el concepto de exposición lo vimos en particular, lo desarrollamos en dimensión química, pero piensen que está asociado a cualquiera de las dimensiones, ¿sí? Nada más. Y lo mismo con medios y vías de exposición, ¿no? Ahora también lo retomamos acá, pero obviamente uno puede pensar medios y vías de exposición pensando en la dimensión biológica, en un agente biológico. Bárbaro. Seguimos entonces, dimensión física. Bueno, seguimos con la dimensión física entonces. Esto, bueno, lo que decían Aus y Andrea recién, es un poco lo que veíamos del encuentro 3, que los conceptos de ese encuentro son transversales a todas las dimensiones, ¿sí? Entonces, por eso también nos pareció importante retomarlos, por más que hayan entrado en el primer parcial. En el encuentro de dimensión física, lo que nos habíamos propuesto era analizar los diversos benéficos del ambiente, comprender el impacto que tienen en la salud planetaria y, como tratamos de hacer también en el resto, problematizar e identificar esta dimensión en situaciones reales, que fue un poco el trabajo que ustedes tuvieron que hacer en este encuentro, que fue asincrónico, ¿sí? Dimensión física incluye todas las condiciones físicas, naturales como también creadas por el hombre, que se refieren a distintas formas de energía. Recuerden, y esto también aplica a todas las dimensiones, que dimensión física no es sinónimo de peligro físico, como dimensión biológica no es sinónimo de peligro biológico, ¿sí? Y así para todas. Es importante que esto lo identifiquen porque no todo es un peligro lo que está incluido en cada una de las dimensiones, que a veces también son conceptos que suelen confundirse un poco. Si bien nosotros hacemos foco en los peligros, porque es lo que puede obviamente afectar la salud, pero en este caso vamos a ver cómo algunos de ellos, bueno, y en el resto de las dimensiones también, pueden incluso ser favorables para la salud. Hablamos igualmente de peligro físico con aquellas formas de energía que son potencialmente nocivas para el ambiente. Y acá hicimos un recorrido por distintos tipos de energías, ¿sí? Comenzamos por las ondas sonoras, que serían los ruidos y las vibraciones. En cuanto a esto es importante, por supuesto después profundicen, ¿no?, los conceptos, simplemente es un punteo para ver en qué hacer foco o qué conceptos profundizar un poco más. Es importante la diferencia entre sonido y ruido, ¿sí? Recuerden que esa energía se puede liberar tanto de manera súbita, como en una explosión, por ejemplo, o de manera constante y con menor intensidad, pero de todos modos ser perjudicial para la salud. Recuerden que también se puede medir el sonido, si hay un determinado umbral que indicaría que puede haber o no alguna lesión, ¿sí? Se miden decibeles. Luego también vimos los peligros asociados a los cambios en la presión, que se denominan barotraumas y que generalmente están relacionados con actividades ya sea subacuáticas o en altitud, ¿sí? En donde hay cambios de presión bastante relevantes. En cuanto a la energía térmica, vimos los peligros asociados a los extremos de temperatura. Y en cuanto a las radiaciones, por ahí acá es un tema, una de las energías un poco más amplias en cuanto a contenido. Sería la energía que se propaga en forma de ondas o partículas, ¿sí? Y que admite distintas clasificaciones. Recuerden que pueden ser tanto naturales como artificiales. La luz solar, por ejemplo, los rayos ultravioletas es un tipo de radiación y es natural. Y la luz que tenemos en nuestras casas también es un tipo de radiación, pero no es natural. Y después, según el efecto biológico, puede ser ionizante o no ionizante, ¿sí? Recuerde que eso está dado por si tiene o no suficiente energía para ionizar la materia. En cuanto a las radiaciones, por ejemplo, ionizantes, podemos encontrar los rayos X, ¿sí? Que obviamente también va a depender lo mismo que decían Andrea y Neus recién, en esto de la exposición. Si me hago una placa de tórax, bueno, es muy bajita la exposición que tengo, entonces eso no implicaría un riesgo para mi salud. Diferente en otras circunstancias, como, bueno, por ahí me voy a un extremo muy grande, pero, por ejemplo, lo sucedió en Chernobyl. Y dentro de las radiaciones no ionizantes, que son entonces estas que no tienen suficiente energía para ionizar la materia, encontramos una de ellas, ¿sí? Es la luz, que la traemos como
a colación, en realidad, para poder entrar también a otro de los conceptos que vimos en esta dimensión, que es la del ciclo circadiano o a los ciclos biológicos en general. Ustedes tienen un apuntecito que es específico de este tema, que también entra en el parcial. Esas son las palabras mágicas para que presten atención. Y de ciclo circadiano lo importante es, en realidad, bueno, cuáles son los factores que van a afectar esos ciclos biológicos que tenemos, ¿no? La luz es uno de ellos, pero hay otros también. Es importante que nosotros los conozcamos, que sepamos por qué alteran los ciclos, de qué manera lo hacen, y también, bueno, qué efectos tiene sobre la salud, no solamente negativos, sino también puede haber algún impacto positivo, o simplemente conociéndolos, también podemos hacer algunos cambios para mejorar nuestra salud. El simple ejemplo del uso de pantallas o el tipo de luz que utilizamos cuando empieza a caer el sol. Cómo eso puede ayudar a, por ejemplo, ¿no? Estoy dando un ejemplo así muy aleatorio, a mejorar el sueño. Y después, si bien no es un tipo de energía en particular, lo vimos dentro de dimensión física también, porque por el tamaño de las partículas que tengan, por el tamaño que tienen las partículas, ahí está, se me trabó un poco la lengua, que es el material particulado, ¿sí? Que son, es una mezcla compleja que varía en tamaño y varía también en composición de partículas, ¿sí? Que se producen tanto de forma natural como por actividades productivas o actividades humanas. Por ejemplo, un ejemplo de una fuente natural sería las cenizas volcánicas, ¿sí? O las partículas que se producen a partir de incendios forestales, ¿sí? Bueno, eso también puede afectar la salud y lo consideramos dentro de los peligros físicos. Y creo que de dimensión física era eso. No sé si alguien quiere agregar algo. Yo que tengo un tema con el video, no sé qué pasa. Bueno, nosotros en el encuentro 8 vimos, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Sí, Paula, va bien. Listo, bien. Perfecto. Bueno, nosotros en el encuentro 8 vimos la dimensión biomecánica y bueno, en este voyage de palabras podemos identificar algunas, ¿no? Como rehabilitación, biomecánica, ciencia, ¿no? Todas las palabras que están relacionadas con la dimensión. Como dijeron mis compañeras anteriores, respecto a la dimensión biomecánica, no hablamos solamente de peligros, ¿no? Entonces, relacionamos a esa dimensión biomecánica con la transferencia de energía del movimiento, ¿no? Mecánica o cinética, pero que se va a transformar en un peligro cuando ésta se transfiera en potencialmente dañina. Entonces ahí es la diferencia con el peligro biomecánico. Nosotros desarrollamos distintos conceptos que tenían que ver con el trauma, lesión o por causa externa, la siniestralidad, los incidentes y los accidentes, que si bien son conceptos que son parecidos, no son iguales y que hacen a la responsabilidad digamos, de la persona que tiene, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la lesión, ¿no? Hablamos que las lesiones son inmediatamente que están adquiridas por los individuos y tienen relación, por ejemplo, con la cultura, porque cuando hablamos de las personas, si las personas piensan, digamos, que las lesiones que ellos van a adquirir tienen que ver con el destino, no van a hacer nada respecto al control o prevención. Y también tiene que ver con las creencias respecto al riesgo que van a incurrir. Porque una persona que cree posiblemente que no va a tener ningún riesgo a ir, por ejemplo, en alta velocidad, en ese sentido va a adquirir un riesgo de una posible lesión. También está asociado a los factores socioeconómicos, por ejemplo, a la pobreza, ¿no? Respecto a las personas de cómo se movilizan, ya sea en bicicleta o en moto, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de accidente, que hablamos de que ese concepto fue dado por la Organización Mundial de la Salud en 1958, es un concepto viejo,
¿no? Habla de un acontecimiento fortuito, ¿no? Que es un acontecimiento desgraciado, ¿no? O dañino como acontecimiento, pero es independiente a la voluntad humana. Entonces, eso tiene que ver con que la persona no tiene una probabilidad de responder. Distinto es al concepto de, por ejemplo, de incidente, que también es un imprevisto, pero que es como que no estamos preparados para prevenir, ¿sí? Ese incidente. El accidente incluye el imprevisto, ¿no? Pero es impredecible y no se puede prevenir. Entonces es importante también involucrar el concepto de prevención en relación a la protección y a la educación. Y también vimos el tema de la clasificación internacional de la CIE, ¿no? De la CIE 11, que tenían que ver con las lesiones, ¿no? Las lesiones traumáticas o heridas, que tenían que ver con el daño físico o fisiológico, ¿no? Resultante de la interacción del cuerpo con una energía mecánica, térmica o eléctrica, y ahí es donde se incluían todas las circunstancias de lesiones que tenían que ver con estas circunstancias, y por eso nosotros hemos, digamos, diferenciado las lesiones en, por ejemplo, los siniestros de tránsito. Vimos lesiones que tenían que ver más a la ergometría, con lesiones posturales o lesiones físicas, y también hicimos referencias a las lesiones por causas externas no intencionales que tenían que ver con los niños, ¿no? Esas lesiones que no solamente pueden ser generadas por circunstancias a nivel físico, biomecánico directo, sino con circunstancias que tienen que ver con daños químicos, o pueden ser físicos, o pueden ser intoxicaciones. Entonces, cuando nos referimos bien a lo biomecánico, tiene que ver con la energía mecánica o cinética, ¿sí? Pero incluyen estas lesiones también que tienen que ver con las lesiones no intencionales. También vimos las distintas áreas que correspondían a esta dimensión, que tenía que ver con el área médica, con el área ocupacional y con el área de rehabilitación, donde cada una de ellas respondía desde su lugar. Obviamente que el área médica trabaja con las patologías, que el área deportiva tiene que ver más con el rendimiento físico y cómo van a ver unas técnicas de superación, y la ocupacional, que tiene que ver con lo laboral y con lo educativo. Otra cuestión que yo quiero hacer referente a esto es que lo que más me interesa, si bien nosotros vimos desde el comienzo la historia de la enfermedad y la salud, ¿no? Quiero hacer referencia al proceso salud, atención, enfermedad, cuidado en relación a las lesiones, porque ese es el aspecto más importante que como médicos ustedes van a tener que tener en cuenta. Ustedes piensen que van a tener que trabajar en distintos ámbitos, donde pueden estar trabajando en una ambulancia, pueden estar trabajando en un lugar de rehabilitación, en un lugar de terapia intensiva. Entonces, generalmente todas estas lesiones son importantes que ustedes las sepan, porque hay un sistema de salud que está involucrado y que obviamente se puede observar todo este proceso de atención, cuidado, promoción y prevención, y que pueden trabajar desde los distintos lugares y que pueden hacer referencia a sus familias desde ese lugar de promoción y prevención y también desde el cuidado. Obviamente que en la medida que el personal de salud esté más capacitado, va a poder aportar mayor, digamos, cuidado desde el lugar donde esté trabajando, ¿sí? Si es en un sistema, si hay un sistema que responda, digamos, a las necesidades de las personas cuando tienen, por ejemplo, siniestros viales, y está todo, digamos, bastante aceitado, digamos, en cierto modo, obviamente el personal de la ambulancia va a trabajar correctamente como debe hacerlo, en emergencia se va a atender como corresponde, y en terapia intensiva a su vez también. Entonces, por eso tiene que haber un sistema que tiene que ver también con las políticas y que tienen que ver con las responsabilidades individuales, colectivas y
sociales. Por eso me parece importante que... También habría que agregar que tengan presente que la dimensión biomecánica es energía cinética, tal cual como vos dijiste, y que es la interacción del cuerpo con el ambiente de trabajo y la silla que se usa, la cama donde se duerme. Los siniestros viales suceden en vehículos, suceden en las aceras, son diseñadas por el hombre, es hábitat construido. Entonces, la diferencia fundamental entre accidente y incidente es lo que tienen que llevarse. Un accidente no puede ser prevenido, no podemos hacer nada para que deje de suceder, simplemente sucedió. Y todas las cosas que tratamos son cosas que pueden ser prevenidas. Claro. Por eso son incidentes. Por eso, Si por eso tiene que ver con la creencia. De las calles, le damos bicisendas, regulamos las leyes de tránsito, hacemos ambientes saludables laborales, no solo con lo que tiene que ver con ergonomía, sino como decía recién Flor, el tema de la luz para los trabajadores nocturnos, variables ambientales que pueden beneficiar la salud. Eso es lo que sintetiza la dimensión, digamos. Sí, y que tiene que ver con eso de la forma de creer. Si vos crees que es un accidente, no vas a hacer nada para prevenirlo. Si vos crees que sos responsable, sí vas a hacer algo, porque ya tenés otra mentalidad que responde a poder prevenir las lesiones. Tal cual. Bueno, las compañeras de la dimensión biomecánica me parece que hicieron como una presentación de lo que viene ahora con respecto a la dimensión psicosocial, porque en realidad lo que la dimensión psicosocial se plantea es que podamos contextualizar, ver en dónde se dan esas prácticas que pueden promover todas las características del desarrollo que tenemos en estos momentos. Entonces, por eso desde la dimensión psicosocial les proponemos el tema de empezar a pensar qué características tiene este sistema en el que nosotros, ustedes, nosotras, estamos inmersos. El gran desafío, el primer desafío que les proponemos es que podamos pensar que esto se da en un contexto de globalización, que es una palabra que seguramente están muy acostumbrados a escucharla, y lo que les proponemos es prestar atención al análisis que hace Rojas Ochoa, que es un interesante científico social cubano que nos propone 4 enfoques para medir esto de la globalización. También pensamos, cuando con Andreina pensamos qué características tenía que tener este encuentro para comprender los objetivos que nos proponíamos, presentar 2 videos que tienen que ver con, uno es el de Klinsberg y otro es el de la historia de las cosas, donde les planteamos el tema de que si bien hay un desarrollo que se da en el contexto de globalización y que podemos pensar que se da en todas partes igual, vemos que no tienen las mismas características, que no todos los países provocan los desastres. Estoy viendo en el chat que se refieren a lo que pasó en Chernobyl y realmente podemos caracterizar como desastre, por ejemplo, lo que pasó en Chernobyl, y eso se debe a que hay unas determinadas características en cuanto a lo que es la producción y la seguridad para realizar determinadas situaciones, determinadas producciones que exceden los riesgos y los peligros, y así son las cosas que pasan. Entonces vemos que este sistema provoca esto, provoca determinado descontrol, provoca un daño muy, muy grande a la naturaleza. Por eso propusimos y desarrollamos un video donde desarrollamos, y por supuesto que lo invitamos otra vez a retomarlo para que tengan los elementos necesarios para abordar esta dimensión psicosocial para el segundo parcial y para el final. Y después, Andreina amplía lo que quiera, pero les propusimos, por esto está la balanza de la justicia, una actividad que por lo menos en el desarrollo de la comisión que estamos con Andreina pudimos desarrollarlo y fue muy interesante, que fue un juicio para pensar
cuáles eran los elementos a favor y en contra de todo lo que está pasando en este momento que se denomina el calentamiento global. Me parece que esto fundamentalmente, fijando la noción de globalización y pudiendo pensar en otra noción que nosotras desarrollamos, que es la idea de pensar un desarrollo sustentable, o sea, pensar que este mundo también es para las generaciones que vienen, nos parece que son elementos interesantes para poder pensar el desafío de la dimensión psicosocial. No agrego nada, Moni, me parece que con el tiempo que llevamos y el repaso que hiciste está más que suficiente. Buenísimo. Bueno, de esa manera terminamos entonces el núcleo número 3, sí, que como habrán visto estuvo destinado a cada uno de los encuentros y a cada una de las dimensiones del ambiente. Y comenzamos ahora el núcleo número 4 y último. Bueno, acá en este núcleo estamos teniendo 3 encuentros. Recordarán, o aquellos que ya tomaron contacto aunque sea con las grabaciones, que en uno de los encuentros, en el encuentro 10, el primero, vimos el tema de desarrollo urbano y derecho a la ciudad y convocamos algunos referentes, ¿no? Para nosotros fue oportunidad para problematizar la expansión urbana como el hábitat privilegiado de nuestra especie, sobre todo a partir del siglo XXI, donde la población urbana pasó a ser superior a la población rural a nivel mundial. Nos interesó caracterizar ese proceso de desarrollo urbano y bueno, ahí tenían un texto que era el de Raúl Fernández Wagner, donde podemos leer, ver cómo el sistema capitalista, ¿no? que venía, bueno, que se ve, digamos, en este video de la historia de las cosas y que se problematizó también en el encuentro previo de dimensión psicosocial, sobre todo en esta fase, ¿no? Actual, que está dominada por la estrategia de desarrollo neoliberal a escala planetaria, ¿no? El proceso de globalización. Y vimos allí cómo este sistema se ancla y se expande a través del mercado inmobiliario. Esto significa que montado, vamos a leer en este texto, en el derecho a la propiedad privada que aparece como un derecho inalienable, decimos, más que el derecho a la salud, que la educación, ¿no? Es como un derecho que nunca está en discusión y el mercado, ¿no? Se monta sobre ese derecho, los capitales financieros transnacionales se montan sobre ese derecho y multiplican su rentabilidad invirtiendo en el suelo urbano y lo van moldeando. Un poco que el relato del texto va hacia ese lugar. Pero esa intervención, digamos, no reconoce la regulación del Estado. Por eso es que aparece esta noción de desplanificación. Es decir, no hay un Estado o no hay, digamos, actores que estén planificando cómo se configura ese suelo urbano, y se va configurando una geografía urbana que Wagner define como ciudad injusta. Y es porque, de alguna manera, los principios que la moldean no garantizan una distribución de bienes y servicios desde la noción de derecho, sino como un bien de mercado. Es decir, que se comprende a la ciudad y el acceso al suelo urbano como una mercancía. Allí ustedes tenían el texto de Laura Zulaika, que realiza una descripción y problematiza cómo se ha ido expandiendo la mancha urbana en el partido de General Pueyrredón, y pueden observar cómo el proceso de crecimiento de esa mancha urbana se ha ido dando sin la consolidación, ¿no? Y ella analiza cómo la capilarización de los servicios de saneamiento urbano, red de agua potable, red de agua cloacas y sistema de gestión de los residuos, bueno, digamos, no se ha ido garantizando en la medida que avance esa mancha urbana en relación al partido General Pueyrredón. Y entonces ahí podemos observar cómo el centro de la ciudad ha sabido consolidarse a lo largo de la historia mientras se va construyendo un periurbano que ha sido definido como un espacio de transición donde se van perdiendo los servicios del espacio rural, pero tampoco se obtienen los servicios del espacio urbano. Y este periurbano hoy también aparece en Wagner, es como un espacio de disputa entre los históricos sectores populares y el mercado inmobiliario. Por un lado están los trabajadores expulsados de las zonas rurales,
o bien dentro de las ciudades donde no se garantiza acceso al suelo, la seguridad habitacional, y por el otro, estos sectores de mayores ingresos que comienzan a tener una oferta de suelo que está puesto en valor y que, como señala Wagner, ha ido construyendo como una geografía, dice, carcelaria, ¿no? Garantizada, perdón, digamos, se expresa con estas fronteras físicas y simbólicas entre los distintos sectores, ¿no? Me refiero a esos muros, los alambrados, esos perímetros que a la larga van dibujando una ciudad fragmentada. En este punto lo que hicimos fue problematizar a fondo el acceso a la vivienda y recibimos a los sin techos del Movimiento de Trabajadores Excluidos de Mar del Plata, que nos trajeron sus testimonios y pusieron en palabras el impacto que tiene la falta de un techo en la salud de las familias. Y al mismo tiempo nos expusieron el valor, decíamos en ese encuentro, bastante conmovedor, el valor que tiene la lucha colectiva y lo que han podido lograr desde una producción social del hábitat, es decir, como producto de ese encuentro y esa lucha. Ahí tuvimos también la participación de Eduardo Rece, que nos dio algunas explicaciones en línea con lo que, bueno, esto que veníamos diciendo, que más que interesante, o sea, fue bien a fondo y nos fue además como permitiendo ver, ¿no? O sea, como que esto, lo maravilloso de esto, a veces uno piensa en estas sociedades fragmentadas y aparece en un plano muy abstracto, pero cuando uno lo ve en el plano, digamos, del desarrollo urbano, se ven muy claramente, ¿no? Cómo se expresa esa inequidad. Y nos compartió algunos principios de la ley, digamos, de la provincia de Buenos Aires de acceso justo al hábitat. Entre ellos, uno de los principios tiene que ver con el derecho a la ciudad, un derecho que podemos definir como un derecho madre, que nos expone a la pregunta de en qué ciudad vivimos y qué ciudad queremos construir, que discute la ciudad, esta ciudad fragmentada, donde pareciera ser factible tener ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, y lo cierto es que, y esto lo puede leer en el texto de Eduardo Duhalde, nuestra Constitución, digamos, otorga un estatus, decimos, de ciudadanía, ¿no? Que se supone que nos otorga igualdad frente al derecho. Todos deberíamos, digamos, tener el mismo estatus de ciudadanía, y sin embargo, pareciera que esa igualdad solo es posible, digamos, va a decir Duhalde, con instituciones fuertes, representativas, y claramente con una ciudadanía activa, participativa, que sostiene la legitimidad de esos derechos conquistados. Y ahí entonces pensamos al derecho a la ciudad como una bandera de lucha que tensa la reproducción de este sistema económico, político, cultural, que va dibujando esta sociedad fragmentada, injusta. Bueno, y traer sobre el derecho a la ciudad, digamos, a Henri Lefebvre, que ya en 1968 nos invitaba a pensar a la ciudad ya no como una mercancía, sino como el derecho de todos a disfrutar de un entorno seguro que favorezca el progreso personal, la cohesión social y la identidad cultural. Esos fueron un poco los... el segundo, en el encuentro número 11, lo que hicimos fue, bueno, introducir la noción de inequidad. Allí, digamos, les ofrecimos un texto de Jaime Breil, que tiene ya un par de décadas, que se llama El género entre fuegos, donde en principio trata de discriminar conceptualmente esta noción de inequidad de otras que a veces nos parecen equivalentes y que a la larga evitan la profundidad del problema estructural al cual nos estamos enfrentando, ¿no? O sea, entonces, él va a definir a la diversidad como ese rasgo que es inherente a la naturaleza, a toda sociedad, es decir, diferencias que hacen en una sociedad, si se supone equitativa, que fructifica, digamos, ¿no? Que hace más enriquecedora a esa naturaleza de esa sociedad, o sea, lo distinto, lo diverso. Eso sería lo diverso. La desigualdad va a empezar, la va a cuestionar, ¿no? La va a cuestionar la noción de desigualdad porque va a hablar de que trae algunos rasgos que son descriptivos de la sociedad en la cual vivimos. Digamos, caracteriza a esta sociedad en términos más epifenómicos, más superficiales, ¿no?
y que vamos construyendo de modo diferencial en esta sociedad, entonces aparece esto de la desigualdad en los ingresos, la desigualdad en los niveles de instrucción, o incluso lo que veníamos diciendo, la desigualdad en el acceso a la vivienda. Pero eso, que nos va a dar un dato importante, en realidad no termina de explicar por qué está sucediendo. Y ahí es donde él nos invita a pensar, a analizar y sobre todo a elaborar explicaciones a partir de la noción de inequidad, que podemos sintetizar que es una desigualdad que es injusta, digamos. Y se trata de ese plano estructural del sistema que venimos describiendo desde la dimensión psicosocial. Pero concretamente allí la pregunta que aparezca es, ¿qué es lo que provoca esa injusticia? Y entonces él hace emerger la noción de poder. Braille, digamos, va a decir que la fuente primigenia de toda inequidad es la apropiación de poder. Y que esta apropiación de poder tuvo tres formas originales. La apropiación privada de la riqueza, que dio origen a las clases sociales, la apropiación patriarcal del poder y la apropiación de poder por parte de grupos étnicos históricamente situados en ventaja estratégica. Siempre hacemos, digamos, este ejercicio de dar a luz, como decimos, a los procesos de determinación social que inciden e impactan en el proceso de salud, enfermedad, atención, cuidados, pero también, como decimos siempre, nos ofrecemos la esperanza de imaginar y sobre todo promover procesos a contramano, contrahegemónicos que intenten modificar esto que parece que nos determina, nos oprime y nos deja en un lugar como vacío, ¿no? Entonces allí ofrecimos el texto de Mario Rovere, donde él va a decir que para garantizar el derecho a la salud es necesario entonces pensar en distintas esferas de la equidad, es necesario garantizar equidad, pero que a su vez esa equidad no tiene que estar dada solo por los tipos de... Sí, perdón, porque leí el... Sí, en realidad son las relaciones de clase que están aquí en la filmina, relaciones de clase, relaciones de género y relaciones etnonacionales. Apropiación privada de la riqueza, apropiación patriarcal del poder y apropiación de poder por parte de grupos étnicos por sobre otros. Decíamos esto entonces recuperando a Mario Rovere y en la expectativa de poder construir equidad y por lo tanto garantizar el derecho a la salud, Mario Rovere va a decir que podemos identificar tres esferas de la equidad. Cuando habla en general, cuando uno piensa en la equidad en el campo de la salud, lo piensa en términos de la equidad en la atención, es decir, en garantizar el acceso a los servicios de salud, ¿no? Y él va a decir, bueno, desde ya que esto es insustituible, pero necesitamos complementarlo con la equidad en los riesgos de enfermar. Es decir, no podemos pensar que hay derecho a la salud si la gente no accede, por ejemplo, a una vivienda para que cuando llueva no pase frío, o tenga tenga derecho a una buena alimentación, tenga derecho a educación, ¿no? Esta equidad en los riesgos de enfermar es todo aquello que debería suceder antes para que la gente no enferme y no requiera de los servicios de salud. Y finalmente la equidad en la información. Él va a decir, también hay que garantizar, promover, que las personas, los ciudadanos y ciudadanas tengan acceso a la información para poder protagonizar y ser partícipes, es decir, ejercer una participación activa en el cuidado de su salud individual y en el cuidado de la salud colectiva. Hice todo lo que pude. Buenísimo. Bueno, y a ver si la recuperamos al agua entonces, si está por ahí. ¿Me escuchan? Sí. Vamos todavía, bueno. Bueno, y a mí me toca esta última, que es un poco dar algunos conceptos. No pude escuchar el video, pero bueno, voy a recuperar un poquito a qué se refiere esto de Madre Tierra, una sola salud. Fundamentalmente, lo que queremos dar como cierre, digamos, de la cursada es que no podemos concebir una salud humana si no concebimos una salud planetaria, ¿no? O sea, como que no podemos pensar en una salud humana si no tenemos un suelo sano, un aire limpio, un agua segura, vínculos
amorosos y no violentos. Parece un poco utópico todo esto que digo, pero realmente la salud se constituye de todos estos elementos. Y con respecto a lo que sería el paradigma biocéntrico, que no sé si quedó claro en el video, pero un poco lo que, ay, qué bueno, lo que viene a rescatar el paradigma biocéntrico eh, es el paradigma que tenían los pueblos originarios, las culturas Hay uno ancestrales, que ¿no? Que digamos el mundo occidental se fue alejando de ese paradigma biocéntrico que tiene a la vida como centro y fue convirtiéndose en un paradigma antropocéntrico, ¿no? En donde digamos que el ser humano sería como el centro de todo, el supuesto dueño de la Tierra, el supuesto dueño del planeta, el supuesto dueño de las formas de producir. Y bueno, y en ese alejamiento, digamos, de las leyes de la naturaleza, fuimos cavando nuestra propia trampa, ¿no? Entonces, un poco la invitación de este último encuentro es recuperar este centro de la vida, que tiene que ver con poder contemplar los procesos de la naturaleza, poder integrarnos, volver a sentirnos parte de la naturaleza, volver a sentirnos hijos de la tierra y no dueños de la tierra. Y acá, tomando esta frase de Julio Monsalvo que dice: la salud del ecosistema local incluye a la salud de todos y cada uno de sus componentes, suelo, aire, agua, flora, fauna, y por supuesto la salud de la población humana. La salud del ecosistema es la salud de las relaciones de cada singularidad entre ellas y de cada una de ellas con el todo. No se trata de una sumatoria de salud de singularidades. Y este último párrafo o la última oración, un poco dice esto que también decía Belu con respecto a cómo se organiza la vida, ¿no? De que los sistemas complejos, los sistemas vivos, tienen propiedades emergentes, ¿no? Y esto quiere decir que el todo es mucho más que la suma de sus partes, ¿no? En realidad, las interacciones de las partes del todo son interacciones complejas y les dan una cualidad a los sistemas que nunca va a ser suficiente con sumar las partes de algo, ¿no? Y a eso se refiere esto, y la vida tiene esa complejidad de que nunca, por más que metamos un montón de componentes en una bolsa, nunca va a salir lo que es la vida, ¿no? O sea, la vida se constituye de los vínculos y de la comunicación entre lo que la constituye, ¿sí? Y eso es el paradigma de la complejidad, ¿no? Entonces, nosotros queremos un poco dejarles esa semillita de lo que es poder tomar el análisis del paradigma complejo para poder analizar la vida, para poder analizar el proceso de salud, enfermedad, atención, para poder analizar cómo nos vinculamos la especie humana con el resto de la vida que existe sobre el planeta. Y también yo les quería hacer una invitación que como futuros médicos puedan pensar en recuperar un poco esta forma de ver la vida que tenían los pueblos originarios, en donde se contemplaban los ciclos de la naturaleza, en donde el ser humano era una hebra más de la trama de la vida y no el centro de la existencia, digamos. Y recuperar un poco lo que son las prácticas de las medicinas ancestrales, ¿no? Que todas las medicinas ancestrales tienen esta mirada biocéntrica. No, la idea no es que volvamos hacia atrás en el tiempo, sino que podamos integrar esa forma de ver la vida, esa forma de ver la salud con lo que nos ofrece la ciencia hoy y podamos integrar las dos miradas, ¿no? Pero no perder de vista esta interacción que hace el ser humano con la vida y con la naturaleza, ¿sí? Que tomemos de los pueblos andinos podríamos decir, una filosofía que es el summa causa, que es el buen vivir. Que nosotros tengamos eso en cuenta cuando atendamos
a la comunidad cuando te mandamos a nuestros pacientes, a nuestros usuarios o como le queramos llamar, y que tengamos en cuenta eso, cómo vive la gente, ¿no? ¿Qué come la gente? Si se divierte, si baila, si canta, si tiene alguna expresión artística, si es parte de algún colectivo, o sea, que eso hace al buen vivir, porque eso es lo que nos da la salud, no solamente una buena asistencia médica, sino que también cómo estamos posicionados ante la vida es parte de nuestra salud. Y bueno, y esto depende también de cómo interaccionamos, de cómo nos interactuamos con otros seres humanos y con la existencia, con el resto de los seres vivos. Así que bueno, un poco era eso a lo que hacía referencia Madre Tierra, una sola salud. Y en algún momento vamos a profundizar posiblemente en otra materia que van a poder cursar a partir del segundo año, que se va a llamar Ecología, que es una materia electiva que va a ser el año que viene, y que allí vamos a profundizar un poco en lo que son las prácticas naturales, en las prácticas de la medicina natural y de cómo esto se interactúa con el resto de los seres vivos del planeta y la biosfera, ¿no? Bueno, yo no sé si alguien quiere agregar algo o ya damos cierre y pasamos a leer el texto final. Agus, vos que sos la organizadora. Sí, no sé, bueno, gracias. Menos mal que te anduvo el audio, mira, así pudimos escucharte. Bueno, de esa manera terminamos entonces el bloque de repaso, coronado con el encuentro 12 de Madre Tierra, una sola salud. No sé, Lau y Flor, sé que estuvieron contestando las preguntas por el chat, no sé si quedó alguna pendiente, algo como para retomar en este momento. No, creo que la fuimos contestando en simultáneo. Surgió la duda de que era un holobionte, surgió algunas dudas con respecto al efecto de Chernobyl en la capa de ozono que mencionó Flor, y surgió una duda de inequidades en salud referente al texto de Jaime Breil en cuanto a las formas de apropiación de poder, pero están contestadas en el chat. Buenísimo, buenísimo, porque nos queda poquito tiempo, así que genial que se pudo avanzar por ahí. Bien, bueno, entonces estamos listas como para dar el cierre. Les pregunto a todas, ahí si no. Estamos listas para dar el cierre de este encuentro. Teníamos ganas de poder terminar, digamos, este año compartido virtual de una manera distinta, quizás a lo que tal vez alguna otra unidad de aprendizaje pueda proponer o no, pero vamos a compartirles un pequeño texto que armamos, lo vamos a estar leyendo entre varias de las compañeras docentes, como para darle el cierre a este encuentro final. Así que bueno, muchas gracias a todos los que se quedaron por ahí, veo que quedaron 43. Gracias por su participación. Bueno, esta vez le vamos a compartir un pequeño texto que se denomina Relatos del subcomandante insurgente Marcos, la historia de los hombres y mujeres de maíz. Lau. Aus. Mauco, ¿no? No, empieza Aus. No, empieza Mauco. Empezás vos, Lau. Ah, bueno, leo lo de Aus entonces. Comienzan. No, ya está. No sé. Léelo, Lau. A ver, voy a empezar de vuelta. 1, 2, 3, se nos ríe Jazz. Te la llevas esto es acting, ¿cómo se dice? Nos convertimos hasta en artistas, ¿no? Nosotros queremos todo. Vamos a estar en radio. No leíste el libreto, Mauco. No leíste el libreto, Mauco, por favor. Esto es para la perlita, exacto, Lucía. Bueno, ahora sí. Bueno, no, eso, le vamos a compartir un relato de su comandante insurgente Marcos, que se denomina La historia de los hombres y mujeres de maíz. Cuentan nuestras gentes más ancianas, nuestros jefes, que los dioses hicieron al mundo, hicieron a los hombres y a las mujeres de maíz primero, y que les pusieron preciosamente el corazón de maíz.
pero que el maíz se acabó y que algunos hombres y mujeres no alcanzaron corazón. Pero también se acabó el color de la tierra y empezaron a buscar otros colores y entonces les tocó el corazón de maíz a gente que es blanca, roja, amarilla. Por eso hoy aquí gente que no tiene el color moreno de los indígenas, pero tiene el corazón de maíz y por eso están con nosotros. Dicen nuestros más antiguos que la gente que no agarró corazón luego lo ocupó. Ocupó el espacio vacío con el dinero. Y que esa gente, no importa qué color tenga, tiene el corazón de color verde dólar. Y dicen nuestros antiguos que cada tanto la tierra busca proteger a sus hijos, a los hombres y mujeres de maíz, y que llega un momento, que es cuando la noche es más difícil, donde la tierra se cansa y necesita que esos hombres y mujeres le ayuden a vivir. Así como la naturaleza y nosotros, como parte de ella, hemos transitado un nuevo ciclo en hábitat, ecología y salud. Un ciclo donde aprendimos juntos en un contexto complejo que nos ha desafiado en cada encuentro virtual y que esperamos realmente que hayan disfrutado. Donde hemos repensado el proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado, desde otras perspectivas y desde otras visiones, desde el paradigma de la complejidad y la salud planetaria. Donde les propusimos formarse, cuestionar, ser críticos, en búsqueda de construir nuevas prácticas que promuevan alternativas de producción, cosmovisiones de vida, que defiendan la justicia social e incorporen al ambiente como sujeto de derecho y a la sociedad como voz, parte del mismo. Donde se piense a la salud desde el entramado complejo e integral que es la vida. Les propusimos también generar conocimiento colectivo, participativo, trabajando en grupos, jugando, creando. Pero lo lindo de los ciclos es que no terminan. Se renovarán en muchos otros que los esperan, para seguir creciendo y formándose como futuros médicos blancos, rojos o amarillos. Porque esa es nuestra invitación, que tanto ustedes como nosotros seamos parte de esos hombres y mujeres de maíz que la tierra necesita para vivir. Está silenciada, Ani. Y como nos dice Monsalvo, nuestra casa grande, nuestro planeta es un ecosistema. Todos pertenecemos a la Madre Tierra, a la Pachamama. En el planeta existen millones de ecosistemas locales. Nuestro ecosistema local es el hogar donde amamos, trabajamos, jugamos, estudiamos, cada uno con su singularidad. Volver a sentirnos naturaleza genera otra visión de la vida, otra ética, otras pautas de consumo y de producción. Somos vida dentro de la vida. Del sentido de pertenencia emerge la nueva civilización, en la cual todo confluye para vivir la vida saludablemente. Vivir saludablemente la vida personal, familiar, comunitaria, de la humanidad, de toda forma de vida, del planeta, del cosmos. La salud del ecosistema local incluye la salud de todos y cada uno de sus componentes: suelo, aire, agua, flora, fauna y por supuesto la salud de la población humana. La salud es una sola, la salud de todos relacionados entre todos y con el todo. Relaciones saludables con uno mismo, entre las personas y los pueblos y con todas las formas de vida. Pertenecer o no pertenecer, esa es la cuestión. Gracias por la paciencia. Bueno, hemos terminado 20:03. Ha sido impecable. Bueno, muchas gracias y seguimos viendo. Nos vemos, chicos. Colgaremos todo en el campus. Muchos éxitos para el 29. Gracias. Adiós. Adiós. Éxitos. Que terminen muy bien. Abrazo.
Abrazo. Abrazo.